no solamente por el crecimiento numérico, que es importante, pero es mucho más importante el crecimiento espiritual. Que podamos contar con gente que oran al Señor, que podemos arrodillarnos, hincarnos en nuestros hogares pidiéndole al Señor en oración por la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer eso. Seguir orando por la iglesia, seguir orando por nuestras familias, seguir orando por nuestros hogares. Estamos faltos de oración, hermano. Como dije el domingo pasado, nos hace falta orar. Por eso ocurren tantas desavenencias, tantas antipatías, porque nos falta postrarnos en oración. La iglesia primitiva se afianzó también porque tenía la unción del Santo. Estaban ungidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, y cuando la iglesia bautista sienta la unción del Santo, entonces la iglesia bautista va a crecer. Pero cuando estamos alejados de la oración, del poder emancipador de Cristo, entonces la iglesia hace esto. Y nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la iglesia decrezca, sino que la iglesia crezca en el nombre del Señor. A nosotros nos gusta ver estas sillas llenas, pero más importante es que estas sillas estén impregnadas del poder de lo alto, porque las sillas también predican. A todos nos gusta el crecimiento numérico, por supuesto, pero nos debe gustar más el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si la iglesia tiene un buen crecimiento espiritual, el crecimiento numérico viene después, inmediatamente. Y el compromiso nuestro no es estar aquí para que el pastor Carlos se sienta cómodo. No. Estamos aquí porque tenemos la perentoria necesidad de estar aquí, siendo ungidos por el Espíritu Santo. La iglesia aquella, la que nos antecedió, creció porque estaba ungida con el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se afianzó también porque practicaron la unidad. ¡Wow! Mira lo que dice la Escritura, dice que partían el pan, que había una comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva no estaba con un tiraquejada. Yo digo una cosa, no, tú dices la otra. Y hay choque y nos podíamos poner en desacuerdo. No, a mí me parece esto, no, a mí me parece lo otro. Yo estoy con fulano, no, yo estoy con sultana. No, eso no funciona aquí. La iglesia del primer siglo fue una iglesia absolutamente unida bajo la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia bautista Sierra tiene que estar unida. El ministerio en inglés y el ministerio en español son la iglesia que Cristo desea que sea. Somos la iglesia del Señor. Así que no tiene por qué romperse la unidad del Espíritu en la iglesia aquí. Somos un grupo pequeño todavía. Somos una iglesia pequeña. Pero no te olvides, hermano, que hay una promesa hermosísima en la Escritura. Cuando Jesús le dice a una iglesia pequeña, no teman ustedes, hermanos, porque a vuestro Padre le ha placido también a ustedes darles, ¿qué? El reino. ¿Te acuerdan? Es lo que la palabra dice. Entonces vamos a romper todo yugo de maldad, aquellos que de pronto de una manera u otra piensan diferente, pero la iglesia es una. Y estamos unidos bajo la unción del Espíritu Santo. Aquella iglesia proclamó a Cristo sin miedo, sin temor.
Ahora estamos viendo algunas familias que no han venido los últimos 2 domingos. Vamos a contactarlos. Mi esposa, esa es una parte de su trabajo, ese es contactar a la gente. Y si ustedes escucharan los motivos por los cuales no han venido últimamente, les va a causar risa. Yo escuché que una familia no vino porque el perro del vecino los estuvo toda la noche ladrando y no los dejó dormir. Y se vinieron a quedar dormidos como a las 5:30, justo como a las 5:30 de la mañana. Y durmieron hasta las 9 o 10. Ah, sí, ya solo no, ya no vamos. El bendito perro ese fue el culpable. O de pronto un mal sueño que tenga. O un trifulquín ahí en la casa mientras preparan el desayuno. El diablo utiliza cualquier cosa. No, que estoy cansado, hoy no vengo. Entonces, aquella iglesia no se cansaba, oraba, porque tenía la fe de que el progreso numérico era importante, alcanzando el progreso espiritual de la iglesia. Pero también la iglesia primitiva se afianzó porque un solo propósito los animaba. Un solo propósito los animaba. ¿Cuáles son nuestros propósitos hoy? Crecer. Crecer numérico. Crecimiento numérico. Me gusta. Pero si usted se preocupa por el crecimiento espiritual, me gusta muchísimo más. Porque somos gente de oración, porque estamos luchando para anteponer cualquier interés personal al servicio de la iglesia. Tenemos que salir adelante, hermano. Tenemos que ser fuertes cuando hay dificultades. Yo sé que podemos estar atravesando dificultades tremendas, pero si nuestras familias están en el altar del Señor, va a solucionarse todo. No podemos alejarnos de la gracia de Dios. La iglesia primitiva se afianzó por eso también, porque le creyó a Dios, porque tenía un ideal común, porque tenía la unción del Espíritu Santo, porque practicaron la unidad y tan solo tenían un propósito, no, tenían varios propósitos. En segundo lugar, la iglesia primitiva también venció obstáculos. ¿Cuál congregación no tiene dificultades? Todas las congregaciones tienen dificultades, todas. Todos los hogares están viviendo momentos difíciles. No, el único hogar que no tiene dificultades de ningún tipo es el mío. Usted no puede decir eso. Siempre en los hogares habrá dificultades. Siempre estaremos enfrentando crisis, ¿verdad? Siempre estaremos presentando tormentas, pero hay un refugio para la tormenta: el Señor Jesús. Nuestra devoción por la iglesia, nuestra devoción por la familia, nuestra devoción por el incrédulo. Esa es una meta que tenemos que cumplir. Tenemos que testificar a donde estemos, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en el colegio, en fin, tenemos que testificar, que damos testimonio de que somos gente aparte, gente santa, gente escogida por Dios. Pero también la iglesia primitiva, como dijo, venció obstáculos. Era fortalecida por el poder de lo alto. Era sostenida por una unción permanente. Fíjense que la unción del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo no se iba, sino que estaba allí permanentemente. Quiero que alguien me responda de los que estamos aquí.
si alguna vez el diablo ha interferido en una oración que usted esté haciéndole al Señor. Alguna vez el diablo ha interferido, que usted está orando y de pronto se le viene otro pensamiento raro en la cabeza. ¿Le ha pasado así? ¿A nadie le ha pasado? Hacia algunos, sí, a mí también me ha pasado muchísimas veces, que estoy orando y de pronto Satanás trae otro pensamiento. Y yo digo, ¡guau! ¡Fuera, Satanás! ¡Lárgate de aquí! Hay que echar a Satanás. Porque a veces Satanás se apodera. Y justamente cuando estamos orando. Pero hermanos, no olviden que la unción del Espíritu Santo para la Iglesia Bautista Sierra tiene que ser permanente. Y cuando hablo de la Iglesia Bautista Sierra, hablo de los dos ministerios. La iglesia primitiva también venció obstáculos. Era decidida al compartir el Evangelio. No había temor. A veces tenemos reacciones negativas cuando alguien no nos acepta lo que le estamos diciendo. ¿A usted le ha pasado alguna vez así? Que le está compartiendo el mensaje a esta determinada persona y esta persona le rechaza todo lo que dice. ¿Usted le ha pasado así alguna vez? ¿A nadie le ha pasado así? Oye, qué bueno. ¿Qué clase de creyentes tenemos? No han tenido ningún problema, ninguna dificultad cuando está predicando la palabra. En cambio, mis hijos, una vez estaba compartiendo la palabra y este hermano cogió, bueno, fue un hermano después, pero cogió ¿cómo se dice? El tratadito ¿no? La lectura y tal. Y me hizo una pelotita delante de mí, me la tiró en la cara. Así. Toma. Evangélico bobo. Me dijo bobo, bueno, no es la primera persona que me dice bobo, pero en aquella ocasión, ¿sabe lo que me inspiró el diablo? A que sacara un derechazo. Pero no le di un puñetazo porque el hombre tenía como 2 metros, era bien grandote, y así cototón. Y dije, no, no, ¿para qué? Pero cuando él le da, el diablo a veces es así. Pero yo no le quiero que usted haga eso, yo lo hice porque, no es que me obligó, sino que yo quise hacerlo también, pero no lo hice. Así que hermano, cuando usted vaya a compartir la palabra con alguien, y ella no acepta lo que usted dice, tranquilo. Vuelvo otro día, como en efecto lo hice. Entonces, tenemos que compartir el Evangelio. De esa manera estamos venciendo los obstáculos. Pero la iglesia primitiva, allí el Santo Espíritu descendió sobre cada grupo de creyentes. Nosotros somos un grupo que pertenece a la Iglesia Bautista Sierra. Somos la Iglesia Bautista Sierra con un ministerio en español. Usted lo sabe. Sin embargo, el Santo se deposita sobre su cabeza, sobre su mente, sobre su voluntad, sobre su corazón, para compartir la palabra con otras personas. Porque así es como crece la iglesia, compartiéndola. Yo no soy muy amigo de estas concentraciones, de estas campañas. Me parece que la campaña más efectiva es que usted le comparta a su amigo, a su vecino, a su compañero de estudio, etc., la palabra. Y él viene. Y de pronto se queda a servir. Mire, ya el hermano Ángel empezó a servir hoy. Bueno, él está listo para servir hace ya un tiempito, pero ¿está sirviendo ya? ¿Y cómo me alegra? ¿Cómo me da gusto ver a los hermanos desarrollándose ya en la palabra? Es importante. Porque ¿quién quita que uno de ustedes me vaya a reemplazar aquí? Nadie sabe, ¿verdad? Ahora, la iglesia primitiva también venció obstáculos en el sentido de que
con lo atractivo de los servicios. Eso atraía a la gente. Seguro. ¿Ustedes no creen que aquí nos falta una especie de batería? La vamos a conseguir, no se preocupe. La batería vendrá aquí y armamos un escándalo aquí cristiano tremendo. Eso me gusta. Para que el hermano Pedro, pobrecito, no cante solo. No lo oyeron cantar solito esta mañana. Y de pronto mi esposa por allá y la hermana Susi por acá le ayudaban un poquito. Pero ni Susi ni Nidia tienen voz así como para sobresalir. Pero si todos cantamos, los que no cantamos, ahí se pierde. Así que hermanos, otra vez, les animo a que canten. Además, ahí no aparecen los cantos, o ya no aparecen los cantos. ¿Sí aparecen los cantos? Sí. ¿Y por qué no cantamos? No, y esa desesperación de la hermana Susi con mi esposa de aplaudir. Y los demás que hicieron, se metieron la mano en la bolsa. No, hermano, cante y aplauda también, que eso anima al director de alabanza. Eso lo anima. Entonces, hermanos, tenemos que salir de ese marasmo, de esa situación, así como que estamos calladitos. ¿Sabe que hay una iglesia que le llaman los calladitos? La iglesia de los calladitos es porque ahí no aplauden, no dicen amén, no alzan la mano para decirle gloria a Dios, y le llaman los calladitos. Y yo no creo que usted pertenezca a esa iglesia. Usted debe pertenecer a la iglesia de los que hacen bulla. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Esos son alegres. Tienen el Espíritu de Dios por dentro haciendo fiesta. La iglesia primitiva atraía a las personas, claro, porque era gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva era de bendición, porque oraba permanentemente. La iglesia primitiva era movilizada por el poder del Espíritu Santo, porque tenía la energía de la fe. Por eso, la iglesia primitiva creció, porque tenía la energía de la fe. Y terminando, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si este ministerio está amparado en hombres, el ministerio de Fayó va a desaparecer. Pero, escuchen esto, más, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esta iglesia pertenece a Dios. Esta iglesia es de Dios. Ustedes pertenecen al reino de Dios. Vamos a colocarnos en pies, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra expuesta, por la enseñanza de tu palabra, por lo eficaz de tu palabra, por el provecho de tu palabra. Ahora, buen Dios, despídenos en paz al estudio de tu palabra y síguenos dando la unción del Santo. Promuévenos, Señor, a lugares celestes. Promuévenos, Padre Santo, a una vida santa, a una mejor vida espiritual. Bendícenos en el resto de este día, Señor, también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.